Sociedad Civil con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid. Diploma de licenciado de enseñanza superior, una promesa incumplida, gato negro, mala vida, una existencia peor. En este momento de la vida en el que me encuentro inmerso, en este tiempo de canas y de dolores matutinos, en este periodo en el que la nostalgia empieza a ganarle terreno a la expectativa, valoro más que nunca esos momentos que tienen la capacidad de retrotraerme a la época azul de la niñez. Dicen que la juventud es la patria del hombre, pero según mi criterio, la infancia es el hogar, ese hogar perdido en el tiempo en el que aún habitan aquellos que ya no están con nosotros. Y uno de los instrumentos capaces de transportarme a aquella época, uno de los medios para hacer ese viaje emocional, es sin duda alguna el cine. El cine, como la música, como los olores o el gusto, tiene esa capacidad de despertar la memoria sensorial y llevarte en el momento más inopinado a aquel lugar de tu infancia. Y dejarte sentado en tu butaca roja, de la mano ya imposible de tu madre, viendo esa película que, por un momento, te convirtió en otro, en sentido figurado y a veces literal. Ese mundo mágico, esa posibilidad de dejar tu vida en la puerta para vivir por un par de horas experiencias y sensaciones que te son ajenas. La oportunidad de explorar, en un instante fugaz, mundos reales o imaginarios que no están a tu alcance. Mundos a los que no te puede llevar ningún avión, para los que no hay otro billete que la entrada de cine que te abre una puerta por la que, en muchas ocasiones, cuando se encienden las luces, no te apetece salir. Y son los intérpretes, los actores, las actrices, los que afrontan esta responsabilidad, los que se meten en la piel de otro para darle a esta aventura la velocidad necesaria, para que esa historia, esos personajes, se queden en nuestro imaginario y nos acompañen en algunas ocasiones el resto de nuestra vida. Hoy tengo la posibilidad de vivir uno de esos días únicos que me aporta este medio mágico, la radio. Hoy tengo el privilegio de tener en el estudio de Sociedad Civil a una de esas personas capaces de mudar la piel para hacernos felices. Hoy nos acompaña, en este estudio de Radio Intercontinental, Mariela Garriga. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Pablo Fernández. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. ¿Degusta? Me gusta. En Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Mariela, bienvenida a Sociedad Civil. Gracias por tenerme aquí, por tu tiempo.
No, al contrario, es un placer, de verdad, tenerte aquí, porque además sé cómo vienes, que vienes con una agenda terrible, ¿no?, de medios. Sí, terrible. No sé, Sí. ¿dónde estoy? Ahora estás en Radio Intercontinental. ¡Qué bien! En Madrid. En mejor lugar no puedo estar. No. Y con la vista que me has enseñado ahorita. Sí, la verdad que tenemos una terraza increíble. Sí. Mira, ayer tuvimos unos premios de un programa de aquí que se llama La Terraza, precisamente por la terraza que tenemos. Ah, ya. Sí, y desde aquí doy las gracias a su presentador, porque fue una gala fantástica, ¿no? Qué Contamos bien. con muchísimos galardonados, gente muy destacada del cine precisamente en España y de otras disciplinas. Bueno, Mariela, fíjate que esto que he dicho en la entrada es cierto, ¿no? El cine tiene esa capacidad de transportarte a otros sitios, incluso a otras épocas y a Sí. otros estados de ánimo, ¿no? Sí. Sí, el cine tiene la capacidad, es mágico, es un medio mágico, sea para quien que trabaja, sea para quien lo ve luego, al público. Y es ese momento en que decías a punto de esas películas que te cambian, ¿no? Que son las más bonitas, que Sí. cuando empiezas a ver una película que te transporta en otro lugar, te olvidas de todos los problemas que puedas haber en tu vida o de todas las situaciones que están pasando en este momento. Y creo que es verdad que los actores no salvamos vidas como los médicos, ¿no? Pero a nivel emocional o a nivel de inspiración o de reflexión, creo que ayuda mucho a un público que nos está mirando, que no sabemos en qué momento de su vida están. Y que podemos ayudarlos en cierta manera a coger ciertas decisiones. Es cierto, tienes toda la razón. Dices que no salváis vidas, como los médicos, y yo casi disiento, ¿no? Porque al final la felicidad en la vida es muy importante. Sí. Eso que te aporta algo que muchas veces te falta, bueno, otras muchas veces no. Yo afortunadamente soy un hombre que no soy bastante feliz en general, sí, pero yo como tú también. dices, claro, la gente no sabes en qué momento vital se encuentra y muchas veces necesitas ese apoyo, ¿no? Es algo que te dé felicidad. Sí. Eso también salva vidas, Mariela. Sí, de verdad. sí. Sí, es verdad. Bueno, y decía yo que si esto es así para los espectadores, ¿cómo será para vosotros, ¿no?, los intérpretes? Esta capacidad de meterte en la piel de otro, ¿no? Tiene que ser algo muy potente, ¿no? O sea, quiero decir, tienes la capacidad de ser otro en un momento dado. Y esa es la parte más bonita. Sí, ¿verdad? Sí, porque cuando yo empecé a estudiar actuación, que yo nunca quise ser actriz. O sea, en mi vida jamás me hubiera imaginado que yo, tipo esa pasión desde niña, ser actriz, jamás. Fue algo que ocurrió al final de mi adolescencia, adolescente todavía, a los 18, 19 años, ¿no? Fui a una escuela de teatro y por curiosidad, por una serie de cosas que sucedieron, y el profesor al final de la clase, que tenía ya con otros actores, me dijo que fuera al escenario a probar un poco cómo se sentía estar en un escenario delante de otras personas y hablando con tu voz, porque yo fui bailarina y bailaba en teatro, pero nunca había hablado, nunca había expresado con mi palabra, mi voz, Sí. ¿no? Y cuando estuve en el escenario, él me hizo ciertas preguntas de mi vida como persona, que no había nunca hablado con nadie, y menos en público. Sí. Y eso me movió algo en mí y me hizo varios ejercicios que se hacen en el mundo de la actuación. Y me dijo, cuando salí de la clase, me dijo, si no quieres ser actriz, ok, pero ven, tómatelo como terapia, porque tienes mucho que sacar y te va a ayudar a tu edad adulta a cómo navegar entre otras personas, a cómo defenderte en la vida, porque era muy tímida, ¿no? Y llegué ahí y el primer personaje que me dio, le dije, ok, vamos, lo cojo como una terapia así para autoanalizarme y crecer. Y el primer personaje fue Juana de Arco. Madre, empezaste fuerte. Y empecé con Juana de Arco a defender a esta mujer, y me di cuenta de lo que más me gustaba en la vida era entender la psicología del ser humano y sobre todo de las mujeres, porque yo soy mujer. E interpretar diferentes personajes femeninos me ayuda a entender también otras partes de mí misma, que a lo mejor las tengo dormida y no sabes, porque tú no sabes. Claro, ¿sabes? es cierto. Y así empecé. Y es Qué bien. un modo de sanarte, ¿no? De Sí. curarte dentro. La verdad es que sí, y fíjate que has tocado un tema que yo quiero luego tocar, porque ahora, entre otros desempeños, estás rodando una película en el que haces un papel que para mí es un papel
pues oye, debe ser muy difícil, visto desde fuera, luego lo hablaremos, esta película que está rodando con Mel Gibson, Sí. segunda parte de la Es resurrección, sí, ¿no? O es sea, la resurrección. la pasión de Cristo. Una película, en fin, que ya de por sí tiene muchas connotaciones. Luego te Sí, quiero hablar sí, de ella. ok. Oye, pues ya has contestado en parte a esta pregunta que te voy a hacer ahora, que es la Ok. pregunta con la que siempre empiezo cuando venís por primera vez. Bueno, ya hemos empezado, pero siempre me gusta hacerosla porque, como ya te he comentado antes, el carácter del programa es conocer un poquito más a fondo a la persona que viene, la persona, no el profesional o el Sí. artista. Y bueno, siempre empiezo, como te digo, la primera vez que venís con esta pregunta, que es una pregunta muy fácil, con una respuesta muchas veces muy difícil. ¿Ah, ¿no? sí? Ok. Entonces, bueno, te la voy a hacer ahora mismo. ¿no? Ok. Me gustaría que nos cuentes en tu propia percepción, en tu propia, en fin, como tú te percibes, ¿quién es Mariela Garriga? Mariela Garriga es una guerrera. Yo he ido por el mundo sola, siempre abriéndome camino. Soy muy persistente, una persona que don't give up, como se dice en inglés, ¿no? sí. No me dejo vencer al primer reto que aparece. Entonces como que sigo ahí. Soy muy positiva en la vida. Pienso que todo es posible si te lo propones. ¿Cierto? Y entonces como que eso me ha hecho un poco entender la perspectiva de las personas que conozco y lo que escogen hacer y los comentarios que hacen, o no juzgo a las personas. Entonces, para resumir, creo que soy una guerrera porque no me he dejado vencer en miles y miles de batallas que he tenido que enfrentarme en la vida. Sola, siendo extranjera en diferentes países y aprendiendo el idioma a la Sí, misma vez que vivía en cierto. esos países. Entonces, sí. Fíjate que has tocado un punto que ayer me llamó muy poderosamente la atención, estos días preparando tu programa, porque, bueno, para introducir, yo soy un tío muy egoísta, yo vengo aquí a aprender. Okay. Aprovecho que venís gente, pues oye, muy brillante en vuestros desempeños, y cuando os tengo aquí, pues oye, tengo curiosidad y quiero aprender y preguntar. Esto me lleva a lo que has dicho, que has sido siempre una guerrera, ¿no? Tú naces en Cuba, en La Habana, ¿es así? Sí. Y tus primeros años, tu juventud, tu infancia, se desarrolla en La Habana, que es donde empiezas también a interpretar, a bailar, a introducirte un poco en el mundo artístico, ¿no? Y bueno, esto viene hoy más a colación que nunca, con las noticias de hoy, que son muy duras para Cuba. Yo siempre he visto Cuba, desde fuera, como un país oprimido por dentro, en cierto modo, y oprimido por fuera. Es una situación muy compleja. Sí. Porque tenéis todo el problema de los embargos, el tema comercial. Yo no voy a entrar aquí en política porque no quiero entrar, y no es a lo que hemos venido. Pero me resulta muy curioso y quería preguntarte, pues, cómo era la vida en esa Cuba de los años 90, siendo tú una niña y una adolescente. Sí, fíjate que me han hecho esa pregunta varias veces, porque cuando uno es niño, en realidad no ves la dificultad de lo que afrontan los adultos. Entonces, yo era una niña feliz. Con lo poco que tenía, que casi no tenía muñecas, Claro. como todos los niños normales, tipo Barbie, ¿qué es eso? Era una niña feliz, crecí con todas mujeres en mi familia, primas, crecimos en el techo de una, o sea, mi casa, la casa de familia de mis abuelos, era el techo de una fábrica de tornería. Entonces estábamos como un poco aislados del mundo, de lo que pasaba debajo. Hay gente que le decía el palomar. Sí. Una familia de profesionales, o sea, mi tía dentista, la otra tía emprendedora, o sea, muchas mujeres, Sí. y todas eran primas, o sea, el niño de la familia nació cuando ya yo era grande. Y era feliz porque mi mamá siempre me protegió mucho de cualquier, tipo como
no recuerdo el título de esta película, pero siempre en las películas que ves un padre que protege a un Sí, hijo en de La vida es bella, por en la ejemplo, vida cuando- tipo, que sí. no era esa situación, No, claro, obviamente, evidentemente. pero no era eso. Pero, Sí. pero digo, los padres siempre te protegen a cualquier cosa. Entonces, yo crecí con mis primas divirtiéndome, jugando, imaginándome ese mundo imaginario que hoy uso tantísimo. Creo que me ha ayudado en mi edad artística, en mi época artística, Sí. porque lo que más teníamos era la imaginación y contarnos historias. Claro. Entonces, sí, luego cuando creces, ves realidades de cosas y luego me fui de Cuba. Claro, ya Entonces- cuando ya a los 19, 20 años. Sí, Ujú, sí, los sí. 18, 19. Claro, precisamente ves, yo quería saber eso. ¿Cómo Sí. percibía una niña Sí. esa situación? Porque es lo Sí. que tú has dicho, es que la percepción de una niña o de un niño, Sí, evidentemente, es diferente. no es la de un adulto. Claro. Y tú, pues, fuiste feliz en Cuba Sí, y eso es al final lo que importa, ¿no? Sí. Quiero decir, yo es lo que quería saber, no cómo era Cuba a nivel, sino sí, lo que me has contado. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Que al Yo final, cuando era niña hice mi primer negocio cuando tenía 7 años con mi Ujú. prima. 7 años, Sí, madre mía. porque veíamos ¿no? a mis tías que eran emprendedoras, a mi mamá que se iba al campo a buscar comida, este intercambio de te doy ropa por comida y eso existe, Sí, el bueno, trueque. existía en los Ujú. años 90 en Cuba y entonces con mi prima le cogimos los vasilitos esto de alcohol a mi tía que era Sí, dentista. sí, sí, sí. Y el alcohol, y recogíamos flores por las calles y empezamos a hacer perfumes. Ah, qué bueno. Y a vendérselo a los vecinos a $1. Fíjate. Oye, qué buena idea. Claro, cuando mi mamá se enteró me quería... Claro, bueno, yo cuando has hablado de alcohol he pensado mal, ¿eh? O sea, pero No, el alcohol de médico. el perfume está bien. El No, perfume alcohol está bien. médico, alcohol No, médico. no, está bien. Oye, es verdad que al final, como tú dices, digamos, la carencia de medios Sí, de todo tipo, sobre todo también en la infancia, te obliga a ser imaginativo, ¿no? Sí, 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 yo, sí. yo muchas veces lo veo ahora con los chavales, yo tengo 3 hijos, como te he comentado antes, ya son más mayores, pero joder, los móviles, etcétera, el tenerlo todo a mano, el Netflix, el otro, Amazon, Sí, por sí. ejemplo, Amazon Prime, ¿no? También te resta un poco aquello que teníamos que buscarnos la vida para no aburrirnos. Sí, y jugar con un palo, exacto, con una piedra o en el exacto, barro, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que las redes sociales hoy es un poco un peligro para los niños, ¿no? Sí, Para sí lo los es. adolescentes, porque yo crecí así y con contacto directo visivo, ¿no? Los ojos. Tú hablas con una persona y le miras a los ojos. Sí. Y te das cuenta cuando hablas con chicos y chicas más jóvenes que casi ni te miran a los ojos. Claro. Porque están acostumbrados a guardar, a mirar el celular. O sea, Instagram, TikTok y estas cosas que sigues pasando y es mucha información al minuto. Mucha. Entonces pierden la concentración. Y yo creo que, bueno, tú me has contado ahora que has crecido como yo prácticamente. Sí, era otra época. Sin Yo internet. soy mayor que tú, evidentemente, pero sí, en esa misma línea. Sí. También España en los 70, que es cuando yo era Sí. niño, era un poco así también. O sea, Sí, pero sí, Cuba bueno, hasta el niños. 2000, que era el 2019, no tenía internet en casa. Fíjate. Entonces como que crecimos sin internet. Claro, es un poco en paralelo, aunque sea en una época En otra. diferente, porque por las características de Cuba en aquel momento. Sí. Bueno, y después de formarte allí, en La Habana, y empezar allí, como hemos dicho, tu desempeño artístico, te trasladas a Milán, ¿eh? Sí. Con 18, 19 Sí. años me has comentado. ¿Cómo Sí, fue? sí, ¿Por sí. qué te llevó a dar ese salto? Bueno, yo empecé a trabajar desde que tenía 13 años en la moda. Ujú. Campañas fotográficas, videos musicales. Yo quería ser arqueóloga. Ajá. Entonces, porque volviendo a Cuba, uno de los programas que yo veía se llamaba Pasaje de lo Desconocido y era un programa que te enseñaba el mundo exterior, pero en la historia. Sí. Entonces yo veía las pirámides, veía los lugares remotos y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero irme de aquí, viajar y explorar, excavar otras épocas, quiero descubrir, ¿no? Sí. Y con Indiana Jones, obviamente, Por supuesto. ni te digo. Sí, sí, claro. Pero de ahí cuando empecé, o sea, una cosa en mi familia, mi mamá se enfermó en aquella época, está bien ahora, y tuve que abandonar la idea de entrar en esta escuela de ciencias que te permitía estudiar arqueología
y era una escuela interna, me tenía que ocupar de mi hermano pequeño. Ajá. Entonces cogí otro camino y por la calle me descubrió un talent scout. Me propuso empezar a esta escuela que te formaba como portamientos, ¿no? Para después desempeñar un trabajo en la moda, como modelo. Sí. Y mi mamá me dijo, te va a servir mucho porque eres demasiado tímida. Entonces, por el día estaba con mi hermano y en las tardes me iba a esta escuela, que luego, ¿por qué te cuento todo esto y me estoy alargando? No, Porque eso para fue nada. lo que me llevó a Milán. Entonces, de ahí gané un concurso de belleza nacional y empecé a trabajar con marcas extranjeras, italianas, canadienses, españolas, que iban a Cuba como set cinematográfico o fotográfico. Sí. Y ahí fue cuando descubrí el mundo del ballet. Yo tenía 15 años, descubrí el mundo del ballet y estuve trabajando profesionalmente en teatro y en televisión, en danza contemporánea, ballet clásico. O sea, me formé, en vez de formarme en 5 años de escuela, me dieron 6 meses y parece que estaba un poco dotada, ¿no? A poderlo hacer. Te ha tocado correr, ¿eh? En más de una ocasión. Sí, siempre. Y en 6 meses como que me hicieron el contrato, me dijeron, ok, pasaste la prueba. Y ahí fue cuando empecé realmente mi carrera profesional en el mundo del arte. Y luego de ahí dejé el ballet porque por situaciones, o sea, los abandoné yo por situaciones que querían que yo viajara a otros lugares en tours cuando mi familia todavía no estaba bien, o sea, mi mamá no estaba súper fuerte todavía. Y los abandoné, pero hubo una crisis mundial en el 2008-2009 que ya no iban producciones a Cuba a filmar. Claro. Entonces, como yo me hice responsable de mi familia, dije, tengo que hacer algo para... Claro. A esa edad ya tenía mi casa, me había construido mi casa y me puse a alquilar a extranjeros y me alquilaba yo en una casa para cubanos que costaba menos. Esto que hacen ahora, que se llama subbafito, subrental, ¿cómo se llama? Sí, bueno. Que la gente alquila una casa y luego se la alquila a otras personas. Subarriendo, sí, como sea. Eso, cuando yo era adolescente ya lo hacía. Qué bueno. Y entonces, pero claro, no era por siempre, eso no iba a ser ni mi trabajo, ni lo veía a fin, Sí, porque... era una vía para, en fin. Y en ese ahí, momento... en esa cuestión, acompañé a un amigo a un casting, y ahí estaba un talent scout italiano, de Milán, Sí. y me propuso ir a Milán a modelar. Pues yo no le creía casi nada, pero le di los datos de mis documentos, y me conecté en un hotel, porque era el único lugar donde había internet, a ver si este hombre me había escrito con el contrato, y era real. Ahí tenía el contrato para irme a Italia, todo aprobado, y como yo era artista, me lo aprobaron muy rápido. Entonces, la idea era irse con otras 4 niñas, cada una era diferente, o sea, una rubia, una más oscura, la otra más asiática, que parecíamos de diferentes razas, siendo todas cubanas. Y luego se lo dije obviamente a mi mamá para la cita en la embajada. Claro. Me la aprobaron en menos de un mes y me fui. Qué bien, o sea que Cuba en ese sentido no era restrictivo a que tú salieras del país para trabajar. Para mí no, porque ya yo era artista, entonces ese contrato era parte del arte, yo tenía un currículum, pero fíjate que las otras chicas tampoco tenían. Pero una vez que tienes un contrato, es muy difícil salir de Cuba, pero cuando tienes un contrato de trabajo y es creíble porque estás haciendo, bueno, pues es la otra empresa que se ocupa de ti, ¿no? Que se hace responsable por ti. Y a nosotros, bueno, dio la suerte que nos dieron una visa de trabajo y nos fuimos, y cuando llegué a Italia fue muy pesado, muy difícil. Sí, no sabía el idioma. Eras muy joven. Era muy joven, el mundo de la moda es bastante duro, bastante duro. Sí. Y de hecho esa es una de las cosas que he empezado a escribir. Ah, mira, fantástico. Me gusta mucho que estés escribiendo y será la ocasión cuando vengas a España a presentar ese libro para que vuelvas aquí. Sí, y hablemos del libro. Sí, mira, nunca había tenido una representante de la moda en el programa, porque es un mundo más pequeño, por así decir, un mundo más... Bueno, por llamarlo de algún modo. Pero este año tuve aquí a una chica, Inés Sainz, que fue Miss España. Y estuvimos hablando un poco también de este mundo complejo. Sí. Se ve que es muy complejo. Sí, bastante. Y luego viene el momento de saltar de la moda a la interpretación. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, creo que te comenté un poquito al inicio de la introducción. A ver, como no quería nunca me planteé ser actriz, sucedió que en los primeros meses, como fue tan difícil, yo me volví a Cuba
Pero después decidí, como tenía la visa de trabajo por un año, decidí regresar a Milán y darme otra oportunidad. Abandoné todas las personas que me habían llevado a Italia y me quedé sola, sin saber qué hacer, pero tenía una visa de trabajo que me protegía. Entonces busqué otra agencia, la Fashion Model en Milán, que es una agencia muy seria, histórica, italiana, y ahí fue cuando empecé realmente a trabajar y ser remunerada por lo que hacía. Claro. Antes de eso no me pagaban, bueno, un sinfín de cosas que te podría contar. Hay mucho pirata en ese mundo también. Muchísimo. Y sobre todo cuando eres muy pequeña y no sabes el idioma y te engañan y bueno. Tuve suerte que no me metieron en giros extraños. Esa suerte la tuve. Y esta agencia creyó mucho en mí desde el principio. Trabajé muchísimo en varios países en Europa. Y de ahí me mandaron a este casting para una película en Roma. Yo estaba en Milán, en Roma. Y llegué a este casting muy miedosa, con muchos nervios. El director de casting, que es uno de mis mejores amigos hoy, vio algo en mí, no sé, me dio un callback, que es cuando regresas a volver a hacer la prueba con el director de la película. Gusté mucho. Y así hice como 5 audiciones para la misma película, pero luego no quedé. No quedé. Éramos muchas y yo era una de las pocas no actrices. Entonces el director de casting me insistió en que de explorar más este mundo de la interpretación y de ir a una escuela de teatro para probar qué cosa era. Entonces, como te comentaba ahorita, por un motivo de curiosidad, después de un mes que esta persona me insistía, ves, prueba cómo es, pues llegué a esta escuela de teatro en Milán, el profesor es de Escocia originalmente, pero vivió en Los Ángeles 20 años. Entonces tenía como el método americano. Y ahí fue todo lo que pasó, de que me llevó al escenario y me dijo, tienes que probar para ver, y cuando decidí tomarlo como una terapia. Michael Roberts. Michael Rogers. Rogers. Lo he escrito mal. No, es igual. Sí. Pues nada, la verdad que... Y luego de ahí ya te vas a Nueva York. Y, sí. Has estado en otras escuelas, pero a mí me llama mucho la atención y quiero preguntarte por el Actors Studio. Sí. Porque todo el mundo de la interpretación, sobre todo lógicamente americano, parece que tiene devoción por esta escuela. Bueno, es una escuela, es un método, estudias muy al método, y yo no era una estudiante local, yo era una international student, lo llaman, ¿no? Que quiere decir que tú llegas y lo que haces es observar, un observer, a ver las clases, y tienes también a grandes del cine que van y exponen y practican todavía allí. Y a mí me fascinó tanto todo ese sistema que tenían y cuánto serio es este trabajo, porque Michael es uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi carrera. Y he probado muchos profesores, pero él es uno de los mejores. Pero allí en el estudio es como que con el tiempo te haces miembro también, y como que se crea una comunidad de actores que nos ayudamos unos a los otros, ¿no? Entonces yo empecé como International Observer, y luego cuando me fui a Los Ángeles ya empecé como a practicar yo también. Hacer escenas, hacer lecturas, porque cuando eres international puedes observar y puedes leer algo con alguien más, pero no eres miembro, entonces no puedes tú estar en escena, pero aprendes muchísimo. Entonces ya cuando me mudé a Los Ángeles ya empecé, quiero ser miembro, y nunca lo logré. No, porque empecé a trabajar muchísimo, entonces para ser miembro, claro, tienes que hacer varias audiciones y nunca tenía tiempo. Bueno, todavía tienes tiempo. Eres sí, joven. Pero creo que ya es otro capítulo de mi vida. Tienes ahí un defecto grave, que es que eres joven. O sea, eso se cura con los años, ¿eh? O sea, que no te preocupes. Pero es verdad, oye, todavía tienes tiempo de ello. Y fíjate, esto me lleva a mí a pensar, evidentemente, yo entiendo, creo que hay que tener un talento innato. Todos los que estáis ya en un cierto nivel de la interpretación, creo que tenéis un talento innato, ¿no? La gente puede tener un talento para la música, para la pintura o para la interpretación, como tenéis vosotros. ¿Qué peso le das tú a tu actual situación, donde ahora mismo te encuentras, a la formación académica, que tienes mucha como intérprete, y al talento? ¿Qué crees que es más importante? O hay que conjugar ambos, evidentemente.
Yo creo que hay que conjugar ambos, pero yo soy de la idea, y conozco actores que nunca han estudiado, que son maravillosos, que se han formado con los años entre proyecto y proyecto. Pero para mí, como persona, como artista, a mí me funciona más estar preparada. A mí me gusta estar preparada. Claro. Independientemente del talento y dejar al azar las cosas, porque eso cuando llegas al set te pueden cambiar completamente lo que tú has estudiado. Entonces tienes que estar preparado a recibir direcciones diferentes, a aprender otras líneas y estar muy presente, muy consciente de lo que está pasando en ese momento, ¿no? En el presente. Pero creo que la preparación te salva de muchísimas situaciones cuando estás en un set tan caótico que la mayoría no tienes tiempo para nada. Claro. Es una cosa detrás de otra, y cuando tienes una pausa entre un take, ¿no? Y el otro, que no es una escena y la otra, es, bueno, volvámoslo a hacer, te cae arriba el mundo porque es el del micrófono, la maquilladora, la peluquera, el vestuario, vienen para arreglar todo lo que se desarregló mientras estabas haciendo la escena. Entonces no es que tienes mucho tiempo para concentrarte en una cosa y la otra. Así que sí, yo creo que tienes una base, una técnica que te la haces tuya al final, porque yo he estudiado muchísimos métodos, muchísimas técnicas, al final me he hecho mi propio librito pequeño de lo que me funciona, lo que no, y para cada personaje las diferentes cosas que puedo usar, y no siempre es igual. Entonces, si tú llegas ya preparado así, puede suceder cualquier cosa. Claro. Puedes improvisar, pueden cambiar la escena, no importa, pero tú tienes tu base que te apoya en cualquier dificultad. Claro. Pero fíjate, es curioso, yo siempre había tenido la idea, y creo que es la idea que tenemos muchos, que tú dices, bueno, yo ahora voy a hacer una película. Te metes en ese papel, te estudias el papel, lo preparas, evidentemente, la preparación que tú entiendas, y haces ese papel, acaba la película y haces otra. Pero no es el caso, porque tú, por ejemplo, has hecho 3 grabaciones a lo mejor a la vez. Con personajes completamente distintos. Y a mí lo que me llama mucho la atención y me parece enormemente dificultoso es que hoy estés grabando y hoy seas una espía y mañana seas María Magdalena. O sea, ¿cómo haces para cambiar? Porque mentalmente, digamos, tendrás que cambiar tu estructura mental y decir, joder, ayer estaba disparando aquí a los narcotraficantes y ahora voy con Jesucristo, ¿no? Es complicado. Le disparo a Jesús, no. A ver, sí, quiero primero hacer una nota de lo que estábamos hablando anteriormente, que del talento, porque se me olvidó, y ahora saltamos a esto. El talento, en la actuación como tal, yo creo que también se construye. Yo soy muy abierta, muy empática. Yo creo que la empatía es muy importante más que el talento en ese trabajo. Ser empático y sentir lo que la otra persona te está transmitiendo es sumamente importante, creo, para mí. A no ser que tengas el mega director y uses la cámara, porque la cámara da al final la intención también que quiere el personaje, que quiere el director del personaje. No todos los directores manejan en esta manera las lentes, ¿no? La cámara, pero muchos de ellos saben cómo hacer que un actor venga bien, aunque no sepa actuar, ¿sabes? Claro, la labor del director entiendo que tiene muchísima importancia. Exacto, eso es en lo que en el cine y en la televisión. Obviamente el teatro es completamente diferente, que es en lo que me he formado yo. Pero, y yo empecé la actuación en el teatro muy mal. O sea, yo veo mis trabajos cuando empecé y yo decía, wow, menos mal que no era tanto autocrítica a la época, porque si no, no hubiera seguido ese trabajo. Entonces creo que se construye también. Hay gente que no lo tiene innato de momento, hay gente que lo construye y luego eso, la empatía sí creo que siempre tienes que tenerla en ti. Pero voy a tu pregunta de ahora, de cómo cambias de un personaje a otro. Fíjate que eso de tres personajes a la vez lo hice. Hace muy poco lo hice y es sumamente difícil. Sí, es que lo estaba viendo, digo, joder, 3 personajes y muy diferentes. Muy diferentes, en idiomas diferentes, en países diferentes. Madre mía. Yo estuve en Roma, Madrid, Londres y a veces Sevilla cuando grababa Cuando Nadie Nos Ve. La serie con Maribel. Con Maribel y con Urbizu. Y entonces nos íbamos, o sea, me iba a Italia a actuar en italiano, a Londres en inglés, regresaba a España, español e inglés. Madre mía. Y entonces a mí me gusta mucho la música.
y la música también te transporta a otros lugares. Entonces yo uso hacer playlists para mis personajes. O sea, que, y antes de interpretar, si vas de viaje o lo que sea, vas escuchando. Entonces, habían semanas que tenía que estar en los 3 países. O sea, lunes en Londres, martes en la noche llegar a Madrid y hacer la nocturna. Sí. Y luego en la mañana irme a Italia y en la tarde hacia otro set en Italia. Y me pasó varias veces y la música me salvó realmente. Porque una vez que tú encuadras el personaje, cuando sabes que vas a tener tantos proyectos a la vez, obviamente el trabajo previo es bastante grande. Sí. Y ya cuando tienes los personajes encuadrados, que tú sabes, ok, aquí es por donde quiero ir, aquí es por donde quiero ir, y en esta otra quiero ir por este lugar. Haces un mapa de cada uno, porque también nos filmamos cronológicamente, entonces tienes que tener mucha cabeza de, ok, ¿en qué momento está el personaje aquí? Y no confundirte. Y eso lo haces con las playlists y perfume también uso para cada personaje. Una vez que te montas en el avión, cambias de música, el ritmo de ese otro personaje, te pones el otro perfume y increíblemente entras en otra dimensión. Impresionante, la verdad. Y esto, digamos, como has comentado antes, es un método, digamos, personal. ¿Ha surgido de ti o esto también te lo enseñan en el Actors Studio? Esto en realidad yo, me ha ido ayudando. La música siempre dicen que ayuda muchísimo. Tienes que usar todos tus sentidos para poder interpretar un personaje, porque estás creando un ser humano, como quiera que sea, tiene que ser un ser humano. Entonces, de la música siempre lo escucho, lo del perfume no. Pero, hablándolo con mis compañeros, hay varios compañeros que lo hacen. Si a ti te sirve, fantástico. Sí, claro, te sirve lo que... Yo creo que para un actor cualquier cosa que sirve o cualquier cosa que ves que puedes robar de actores que admiras, puedes hacerlo, o sea, se vale todo. Bueno, robar, eso tampoco es robar, eso es coger prestado. Coger prestado. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Especialidad en calçots, escalivada, esqueixada. Todo con nuestros productos naturales de temporada. Con una larga tradición en Madrid en la elaboración de arroces como nuestro caldero con gamba roja. Cocina de temporada. No te vayas sin probar un tomate con sabor a tomate acompañado de nuestro bonito en escabeche. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Reservas en el 91-433-7525. La Huerta de Casa Ricardo. El tiempo pasa y no de largo, y hay quien no se entera que somos los mismos envueltos en novedad. Me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí. No me has preguntado si me da igual o no. Oh no. Oh no. Amor, te escribo y soy testigo de lo que se pierde y voy a acostumbrarme aunque me cueste. Dame al menos un tiempo y que respire. No es un arte fácil prometer. Dame al menos el tiempo de despedirme. Porque en un mundo que va a la velocidad del rayo aguanto el vuelo más. Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar. En este mundo que va como la luz del pensamiento, el reto está en no quedarme en el intento. Y aunque no lo quiera, qué duda cabe ya que este mundo va. Bueno, Mariela, yo creo que los oyentes ya han tenido la oportunidad de darse una idea de la magnitud de tu trabajo, pero aunque no me gusta hacer un panegírico aquí de todo lo que has hecho, que sería imposible, por otro lado, pues hay cosas que sí quiero destacar para que la gente sepa. Cuando has trabajado en Italia, en multitud de producciones, has trabajado en España, en
donde te hemos podido ver en series como Bosé, por ejemplo, que ahora estaba cantando, que a mí me encantó, por cierto, ese capítulo, te lo tengo que decir, me gustó, el que más me gustó de la serie. Ay, qué bien. Sí, porque además tiene un papel súper simpático también Miguel Ángel Muñoz, que hace de Julio Iglesias, ese momento en el que Miguel le quita la novia a Julio, ¿no? Sí. De alguna manera esta Janina Facho se va con Miguel y otro dice, me estás quitando la novia, lo sabes. La verdad que, oye, y esto es cierto, es real. Muy interesante. La vida es real. No, es un capítulo muy divertido, a mí me gustó mucho. He tenido la oportunidad de volverlo a ver esta semana para prepararme, porque la verdad que ya te digo que me gusta mucho. Y bueno, ¿cómo te sientes cuando trabajas en España? Porque será diferente. Bueno, diferente en bien. Sí. O sea, me siento súper bien. Me siento en casa, no sé por qué. Yo llego a Madrid y me siento como si estuviera en mi casa. Es el lugar que mejor me siento cuando vengo, porque es que es un balance entre vida real, ¿no? Fuera en la sociedad y luego el trabajo. Entonces el amor familiar que se vive aquí, que se respira, es difícil encontrarlo en otros países y en otras grandes ciudades, ¿no? La gente está más aislada, va a lo suyo, en carrera, esto, lo otro, pero en España saben bien balancear entre la vida cotidiana y lo que es el trabajo, ¿no? Sí, esa es quizá la diferencia de vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Exacto. Mira, me alegra mucho que me lo digas, porque estás hablando con alguien que soy yo, que soy nacido en Madrid, de padres madrileños, y oye, para mí Madrid, pero es verdad, siempre tienes esa sensación, aquí viene gente, entiéndeme, igual de fuera de España no tanta, pero tenemos muchísimos artistas y gente que viene al programa que no son de Madrid, son de otras ciudades de España. Y todo el mundo coincide en que Madrid es una ciudad de acogida, que es la idea o la impresión que tenemos los propios madrileños, que en Madrid se trata bien a la gente. ¿Y qué quieres que te diga? Para mí eso es fantástico. Ay, qué bien. Así que, oye, me enorgullece. Aparte que, oye, estamos en una radio de Madrid, Bueno, y hablábamos antes, has trabajado mucho en Estados Unidos y esto es algo que quiero tocar, bueno, series como en CIS, que aquí es CSI, se llama CSI Los Ángeles, has salido en varios episodios, Ley y Orden, en fin, en varios, muchas, sería imposible, como he dicho antes, enumerarlo, pero yo cuando me llamaron que ibas a venir, lo primero que me dijeron es, ha trabajado en Misión Imposible. En las 2 últimas entregas. Y, joder, en Misión Imposible, o sea, qué barbaridad. O sea, y esta mujer viene a mi programa. Oye, qué bien, ¿no? No, pero es verdad que, oye, al final son grandes producciones que a nivel público pues tienen mucho impacto, ¿no? Sí. Y bueno, y como te he dicho antes, está Tom Cruise. Que Tom Cruise tiene ahí una leyenda, no negra, una leyenda positiva en este sentido, de ser un tío pues muy profesional, muy obsesivo, que le gusta tenerlo todo controlado. ¿Es así? Sí, un poco como yo. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, por lo que estás contando. Sí, es súper disciplinado, generoso, ayuda a sus actores a crecer. Te enseña todo, no es un gatekeeper como se dice en Estados Unidos, que te escondes información porque estás en cierto nivel. Él, si tú tienes curiosidad, si ve que quieres aprender, te enseña muchísimo. Yo en 2 años y medio que trabajé con él, aprendí, yo creo que hice un fast forward, ¿no? Del aprendizaje que uno puede tener de esa industria. Además de un ser humano increíble, se preocupa por ti, pero desde tú que estás trabajando con él directamente al último del set, o sea, hasta quien limpia el set. Él saluda y pregunta cómo estás y es es realmente un ejemplo a seguir y es una inspiración que una persona con tantos años de carrera siga con la misma ilusión y la curiosidad desde que es pequeño. Sí, es lo que hablabas antes también, es cuidar el lado humano, ¿no? Porque al final sois un equipo. Sí. Y oye, y todo el mundo, por muy básica que sea o, en fin, o muy escondida que esté su aportación al producto, al final todo el mundo es necesario. Sí. Y está muy bien, pues oye, que se tenga esa consideración. Sí. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz.
Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. The feeling of loneliness of a home whispers down my spine. An argument born from the idea of being wrong, and my cold back optimism lately worsens after dawn. When you're willing to change the sound of your voice. Mariela, me vas a permitir que aproveche que está sonando esta canción de Garden, que estuvo aquí hace muy poco, muy buena amiga del programa, con su discográfica, que son ya más que amigos, casi socios, Big Den Records. Y quiero trasladarles a los oyentes que este domingo, día 22 de marzo, Garden va a estar en concierto en la Sala Vesta de Madrid, a las 9. Es una sala que está en la calle Barquillo, en el centro de Madrid. Así que nada más, que lo sepáis, que merece mucho la pena escuchar a Garden y que tenéis toda la información en el Instagram de Garden, porque bueno, yo desde aquí no os la puedo trasladar. Entráis en el Instagram de Garden y ahí tenéis toda la información para conseguir las entradas y estar allí el domingo, que merece mucho la pena. Bueno, y ahora, volviendo a Mariela, estás trabajando ahora a las órdenes, nada más y nada menos. Y digo nada más y nada menos porque yo le tengo gran admiración de Mel Gibson. Tremendo actor y un gran director también. Es un visionario, un genio. Ha sido una sorpresa absoluta trabajar con él, estar ahí y sentir la libertad de poder crear sin miedo. Es un director que muy colaborador, que quiere saber también tu punto de vista. Y lo que está preparando para el público nadie se lo espera. No. No te voy a pedir que me cuentes nada. No, no lo haría tampoco. Bueno, es la segunda parte de la Pasión de Cristo, ¿no? Sí, es la Resurrección, son dos películas, parte 1 y parte 2. Sí. Pero sí, la Resurrección, la palabra lo dice. Y mi personaje es María Magdalena. Un personaje que es una responsabilidad grande porque han habido tantas versiones de esta mujer en la historia, que es difícil también encontrar el canal justo, ¿no? Entonces, he estado como leyendo libros, estudiando, viendo documentales, todo lo que se puede hacer para llegar a hacer mi propia Magdalena. Eso te quería preguntar, porque visto desde fuera, dices, bueno, eres una actriz con método y con profesionalidad, y dices, bueno, yo me tengo que preparar una policía. Bueno, pues oye, tienes posibilidad de a lo mejor convivir con ellos, ver un poco cómo actúan, en fin, una modelo, lo que sea. Pero es que María Magdalena es un personaje, para mí, muy difícil de preparar, porque realmente a lo mejor la información que tenemos es poca y siempre pues con muchas connotaciones
de la historia sagrada, ¿no? Religiosas. Sí, Entonces, sí. realmente saber cómo es ese personaje, me imagino que tú tienes que construirlo casi desde cero. Sí, hacerlo tú mismo porque tampoco vas a ir a ver quién lo hizo antes para ver cómo hace, porque también esa persona o esa actriz se basó en otras cosas que yo ni sé Claro. cuáles son, ¿no? Entonces sí es difícil porque tienes que encontrar tu vía. De cómo hacerlo y cómo ser leal a lo que queremos contar también, al guión. Pero es mucha investigación y después la misma lectura te va diciendo por dónde, y tú misma, tu instinto te va diciendo por dónde coger, ¿no? Y ya después, una vez que lo tengas, defiendes ese camino y ya está, es el tuyo. Claro, es la forma, claro, evidentemente, porque nadie te va a decir, oye, ¿no te pareces a la auténtica María Magdalena? Pues, No, claro, nadie lo sabe, ¿no? Es así, pero es verdad que, ya te digo, yo visto desde fuera veo la dificultad, ¿no? Y sabrás, no te tengo que desvelar nada, que tanto Mel como tú vais a enfrentar a una crítica feroz y Sí. a los haters por las connotaciones religiosas que tiene. O sea, a ver, es un tema complejo. O sea, habrá quien no esté contento con lo que se cuenta o Sí. la forma de contarlo. Pero eso, sí, pero eso pasa en todos los proyectos. Nunca se sabe el público cómo lo va a recibir. Y realmente estoy todavía en medio de ello. Y ahora que estoy haciendo una promoción, me preguntan mucho de esto. Y yo es que ahora vuelvo al mundo real, no he pensado, o sea, el hecho de la responsabilidad es poder hacer una mujer que valga la pena ver su historia. Sí. Como público, pero no la responsabilidad del futuro, porque nunca uno va a poder controlar lo que piensa uno el otro. Entonces como que yo hago mi trabajo lo mejor que pueda, interpreto a una mujer lo mejor que pueda, respetando un guión, y luego el público que decida. Y yo no veo las críticas o pienso en la expectativa o algo que vaya a pasar en el futuro, porque si no trabajas bien. Estás pensando en lo que van a pensar, lo que van a decir. Entonces como que yo completamente me olvido de eso y tengo la mente libre para vivir lo que quiero vivir con ese personaje y disfrutármelo en el momento. Y luego que pase lo que pase. Que sea lo que Dios quiera. No, sí, a ver, si yo cuando me refería a las críticas, y creo que lo has entendido perfectamente por tu respuesta, no es por tu trabajo, evidentemente, Sí, que sé sí. que bueno, que va a ser brillante, sino eso, pues por las connotaciones, como Sí. vivimos en un mundo ahora tan polarizado, Sí, que exacto. es que hay que tener un cuidado extremo Sí. para decir cualquier cosa Sí. o hacer cualquier cosa, pues claro, todo lo que implica o bien política o bien religión al final es muy Sí. complejo. Vas a Sí. tener siempre gente enfrente. Mira lo que ha ocurrido ahora, no sé si sabes, en estos días que estás aquí con Torrente, la película de Santiago Segura, que al final tiene unas connotaciones políticas, bueno, no sé, Sí. ¿conoces a Santiago Sí, o algo sí, tal? sí, Pues sé que tiene ha- una película, pero no ha estrenado ahora la última parte, vamos, creo que es la sexta o la séptima, de Torrente, que es un personaje, pues oye, pues un tipo muy mal encarado, un tío que, en fin, habla mal, que insulta, que, en fin, es machista, Ya. es un desastre el tío. Ah, ok. Pero es un personaje, o sea, quiero Sí, decir, vamos a claro, ver una claro, comedia, ¿no? claro. Pues hay unas críticas feroces por el tema Ah. político, a la película, Ah, tal. wow. Coño, vamos a entretenernos. Quiero decir, Ok, sí, estamos claro. perdiendo un poco el Sí. norte, ¿no? Sí. Tenemos que Sí, no es que no lo he visto. extrapolamos. Es que como actores preparamos el proyecto, lo hacemos y entonces nunca le vas a gustar a todo el mundo. Nada, perfecto. Entonces es como que... Esa es la idea. Al final que tú estés satisfecha con lo que, Sí. con lo que estás haciendo. Es Exacto, así. exacto. Y bueno, Mariela, nos queda poco tiempo, porque una hora se pasa volando. A mí Sí, por lo menos hoy se me ha pasado volando. si Sí, te digo la súper verdad, rápido. Pero no quiero que nos vayamos sin tocar el tema de la película que estrenas ahora, que por cierto creo que hoy es la premier, Sí. pero estrenáis en Prime Video para el gran público el día 20, ¿no? El El viernes. 20 de marzo, viernes, Ajá, sí. es una película que se llama Z y que ha rodado con Mario Casas y con Luis Zahera. Sí. Sí. Es una película de espionaje, de acción, donde 4 agentes de la inteligencia, agentes secretos, vienen asesinados en diferentes embajadas españolas alrededor del mundo, y el CNI, como se dice en sí, sí. España,
se da cuenta que esto es a raíz de una Operación Ciénaga, que hace más de 30 años pasó en Colombia, y uno de los agentes secretos, que sería el quinto, está desaparecido. No lo han asesinado, pero no saben dónde está. Entonces ahí es donde entra mi personaje, que es un agente secreto colombiana de Barranquilla, y llega a España a colaborar con el CNI. Ella trabaja con el DNI, que es el equivalente en Colombia, en búsqueda de este hombre, porque lo que pasó fue en Colombia. Entonces se tienen que unir los dos países en esta investigación, y van por el mundo. O sea, fuimos a Río. Sí, habéis rodado en Brasil. Sí, a Río, Estonia, o sea, Tallin, y la verdad que me la he pasado súper bien. Qué maravilla. Y para ese tipo de rodajes no necesitáis nadie que lleve las maletas o algo. Yo le dejo luego mi teléfono a Isa, bueno, ya lo tiene, y si necesitáis, pues eso. Yo con llevar la maleta ya me conformo. Mira, yo creo que Dani es uno de los directores con más valentía que hay en España en estos momentos, porque lanzarse a hacer una película así, o sea, con la magnitud, si tú ves la película, no le tiene nada que envidiar a una película de Hollywood de acción. Y nosotros los actores hemos dado todos, nos entrenaron, fuimos al CNI a ver cómo trabajan ellos, tuvimos entrenamientos de combate, de armas largas, cortas, con militares reales. Todo fue muy real, porque a Dani lo que más le interesaba era, más allá de la acción, de la pelea, es que detrás de cada personaje estuviera el ser humano, ¿no? Y que cada uno sufre las consecuencias en esta película de lo que ha pasado y decisiones que hasta no solo tú has tomado, pero otras personas la pudieron haber tomado por ti. Y mira, me alegro de una cosa que has dicho ahora, porque todos tenemos la idea de que el cine español es mucha puza, esto es de andar por casa y tal, pero veo que asimilas un poco la preparación de esta película con algunas películas en las que has trabajado en otros países. Sí, y eso me gusta, ¿no? Que la gente lo sepa también. No, la preparación súper bien, y Amazon Prime y Fonte Films, que es la productora de esta peli, son súper inteligentes en lanzarse y apostar por este tipo de proyecto, este tipo de género que no se ve mucho en Europa. Se deja más para el extranjero, entonces el público va a ver esas películas extranjeras cuando al final ahora están comprobando que se puede hacer en casa también. Bueno, fantástico. Mira, Mariela, ya para terminar, nada más, voy a comentar que has venido a España a hacer unos cuantos medios, que estás con la lengua fuera, corriendo, encajando agendas, y que bueno, que para mí es un privilegio y un honor que hayas venido a este programa, que hayas decidido venir. Y bueno, mañana vas al Hormiguero, que aquí es un programa, oye, muy visto, ¿no? Yo lo veo todas las noches, así que mañana voy a estar ahí con mañana te Pablo veré. y Tranqui Barranca. Te va a hacer Pablo la segunda mejor entrevista que te hagan en este viaje. Y esta es la Efectivamente, claro, por supuesto. Yo, en fin, tengo mucha confianza en Pablo, ¿eh? No, sí. Creo que te lo vas a pasar bien. Gracias. Mañana lo veré, ¿eh? Prometo estar ahí. Qué bien, yo y Mario estaremos ahí también. Claro que sí. Pues nada, Mariela, ha sido un enorme placer descubrirte como artista y como persona, y tenerte aquí. El placer es mío, gracias por invitarme. Te deseo lo mejor para ahora y para siempre. Gracias. Nada, a ti también. Gracias. Y a ustedes recordarles que nos encontramos en las ondas todos los martes y los sábados a la 1 del mediodía. Y que si no pueden escucharnos en directo, pueden hacerlo en nuestros podcasts, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.socibil.es. ¡Feliz semana!